Hay que aplaudirlos a ellos. Bueno, tremenda convocatoria, ¿eh? Y muchas gracias a todos ustedes por venir. Yo creo que el tema de hoy día que aparece como el cerebro, la eterna fuente de la juventud, yo creo que pongámoslo en simple y hablemos de la vejez. Ese es el punto. Y aquí uno aprende, cuando nace, empieza a aprender a vivir, pero nadie le enseña a morir. Pero tampoco nadie le enseña lo que significa la vejez. Y eso los budistas llaman parte del samsara. El samsara, ¿no es verdad?, es nacer, crecer, envejecer y morir, que es lo que se dio cuenta Buda cuando decidió ser Buda y salió y vio lo que era la vida real. Entonces el punto es, ¿qué significa la vejez? Y en cuanto a eso, digamos, hay dos posiciones. Una posición es la posición de Woody Allen, que dice, bueno, mire, primero uno se olvida de todo, segundo, le duele todo, tercero, pierde la memoria, lo cual no es tan malo porque, en fin, pero en el fondo, la vejez es una buena mierda. Pero está la otra posición, que leía en una entrevista, que es una entrevista maravillosa que le hacen a un actor, director, que es realmente increíble, que se llama Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, entrevistado, le preguntan, bueno, mira, ¿qué vas a hacer tú el lunes? Bueno, le dice él, el lunes cumplo 88 años. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Me voy a levantar y voy a filmar, voy a hacer una película. Y dice, bueno, ¿pero cómo lo haces? Le dice. Entonces le dice, no dejo que el viejo se me meta. Entonces, dice, no dejo que el viejo se me meta. Eso significa, ¿no es verdad?, que son las dos posiciones. Pero hay una cosa que yo creo que es importante recalcar, que el asunto de la vejez es casi tan importante el día de hoy como el cambio climático. ¿Y por qué digo eso? Y no estoy exagerando. Tenemos 4, 5 o 6 países en donde la expectativa de vida supera los 85 años. Entonces el mundo se está poniendo viejo. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? O sea, realmente, y volviendo al caso del budismo, digamos, ¿cómo aprendemos a envejecer? Y a envejecer dignamente. Ahora, ¿por qué estamos nosotros involucrados en todo esto? Bueno, porque somos un centro de neurociencia y uno de los problemas de la vejez son todas las enfermedades que lo afectan y probablemente nuestros contertulios lo van a discutir en profundidad. Así que yo les agradezco muchísimo estar hoy día. Yo espero que haya una discusión muy rica después de que nuestros contertulios nos cuenten un poco cada uno de sus especialidades. Y esto de las tertulias lo enfrentamos más bien que desde el punto de vista de la ciencia, sino como un punto de vista de un acto creativo, en el sentido que el acto creativo no es diferente en la ciencia, en la pintura, en cualquier expresión humana, es el mismo. Y por eso yo creo que las miradas diferentes, a través de gente diferente y de especialidades diferentes, solamente enriquece la discusión. Así que los quiero mucho a todos, muchas gracias, y tengo que agradecer. Lo primero que tengo que agradecer es a nuestro moderador, porque nadie lo presenta, se queda siempre incógnito, ¿ah? Que es Patricio Fernández, que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Escritor, aventurero, exdirector del Clinic y una persona que ha hecho de estas tertulias una gran cosa. Y finalmente tengo que hablar de este libro que se llama Demente, es Demente, no Demente, ¿ya? Que es el cerebro, ese hueso duro de roer, que está hecho por nuestros estudiantes, son pildoritas de ciencia
que ustedes pueden leerla en la micro, en el baño, donde ustedes quieran, ¿ya? Y uno aprende un poquito del sistema nervioso a través de la ciencia que está ocurriendo hoy día. Entonces, se los recomiendo porque ahí hay un stand al final de la tertulia. Se toman un copete y... ¿ah? El copete lo vamos a cargar solamente 5 lucas hoy día. Pues no es gratis. Yo los dejo entonces con nuestros queridos amigos y muchas gracias por estar aquí, queridos. Buenas tardes. Como se ve, vamos a hablar un tema que parece que nos interesa a todos y convoca un montón de atención. ¿Con quiénes lo vamos a hablar? Lo vamos a conversar con Paulina Urrutia, destacadísima actriz nacional, premio APES, premio Altazor, premio Pedro Siena, Caleuche, etcétera. Ha hecho de vieja espectacular en La Manzana de Adán, una obra de teatro magnífica, y está casada con nuestro querido amigo, escritor, periodista y animador cultural Augusto Góngora, con el que ha vivido una historia que nos contará. También vamos a conversar con José Luis Dinamarca Montesinos, geriatra, egresado de la Universidad de Valparaíso, encargado del programa de ortogeriatría del Servicio de Traumatología del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar y profesor de la Universidad de Valparaíso, Andrés Bello, de Santiago y de Concepción. Y finalmente con Claudio Hetz, ingeniero en biotecnología, doctorado en Suiza, postdoctorado en Harvard, de donde fue también profesor, e investigador asociado del Centro de Gerociencia y Salud Mental, que nos va a explicar después qué es la gerociencia, y que se ha especializado en el último tiempo justamente en el tema del envejecimiento, estudiando ratones y otros bichos iguales a nosotros. Yo quería comenzar contándoles que antes de venir para acá, pensando en preparar esto, leí un libro cortito del que voy a introducirles las notas que tomé, que es un libro que se llama De Senectute o de la vejez, de Cicerón. Cicerón fue un senador romano y orador notable y uno de los considerados los sabios, digamos, de la humanidad del siglo I. Y cuando él tenía 84 años escribió este libro y les voy a yo leer algunas notas o comentar muy brevemente lo que vi, lo que él decía ahí. Él parte hablando de que su tratado pretende hacer la vejez más suave y llevadera. ¿Sería más suave, se pregunta él, la vejez si se vivieran 800 años en lugar de 80? Y se responde que seguramente no, porque por larga que sea la vida, nada suaviza su llegada. Él llama a aceptarla. Lo contrario sería tontera, dice. La causa de las lamentaciones está en el carácter de cada uno y no en la edad. Acepta Cicerón que para él ha sido más fácil poder hablar esto y decirlo porque es rico. Un sabio pobre, dice, difícilmente consigue la felicidad en la vejez, pero un tonto rico no la consigue jamás, dice. Sostiene que la buena vida renta en la vejez. La virtud de una vida se cobra al final de esa vida. Le preguntaron a Georgias por qué quería seguir viviendo, cuenta Cicerón, y contestó: no tengo nada que reprocharle a la vejez. Otro gran sabio. Destaca Cicerón 4 causas que son las que se supone que según los comentarios de todo, complejizan la vejez. Que en la vejez sería difícil trabajar, que en la vejez la salud se debilita, que en la vejez uno se prima de casi todos los placeres y que en la vejez la muerte está más cerca. Y contesta cada una de estas, y en esto consiste el tratado de Senectute, en el fondo, de Cicerón.
Respecto de que la vejez no se puede trabajar, él dice, bueno, en la vejez lo que no se puede es trabajar con la fuerza física, pero queda el consejo. No se sirve para la guerra, pero se sirve para casi todo lo demás. Y sostiene que este gran senador sostiene que los dirigentes jóvenes suelen arruinar los países y que entonces hay que llamar a los viejos para que los regeneren. Habla de que la potencia de los jóvenes se llama la osadía y la potencia de los viejos se llama la prudencia. Dice Cicerón, que se pierde la memoria, pero sostiene eso solo si no se ejercita. Esto es discutible porque sabemos que también hay otros problemas. Y recuerda él que Temístocles, siendo muy viejo, se aprendió de memoria todos los nombres de sus conciudadanos. Después se dice que el viejo es una carga, comenta Cicerón, pero él sostiene que también es un disfrute. Yo creo que los que hemos vivido y aprendido de viejos sabemos que es verdad. Respecto de que la salud se debilita, dice Cicerón, que hay que actuar según las fuerzas del momento, no lamentar no tener lo que se tuvo en otro tiempo. Yo cuando leí esto recordé un concierto de Bob Dylan hace poco tiempo atrás, donde él no hacía esfuerzo por cantar como cantaba cuando joven. Cantó extraordinariamente como se canta cuando viejo. Habla Cicerón de aceptar cada etapa. Dice que la característica de la niñez es la inseguridad, la característica de la juventud es la impetuosidad, la característica de la edad adulta es la sensatez y la constancia, y la característica de la vejez es la madurez. Con el mismo ahínco dice Cicerón que se lucha contra la enfermedad, se debe luchar contra la vejez. Y aquí dice algo que posiblemente los biólogos aquí y los científicos van a estar más o menos de acuerdo. Dice que hay que hacer en la vejez, lo mismo que en toda la vida. Dice, hay que cuidar la salud, hay que hacer ejercicios moderadamente, hay que tomar alimentos y beber cuanto se necesite para tomar fuerzas, pero no tanto como para fatigarse. Esto, dice él, vale para el cuerpo y para la mente. El chocheo de los viejos, dice Cicerón, no es ese chocheo que se le atribuye a los ancianos, no es propio de la vejez, es propio de los viejos frívolos, dice, no de todos los ancianos. Chochea el viejo que fue un joven chocho. Él dice que la manera de evitar eso, además, es, y esto se parece a lo que nos decía Ramón Latorre, es estar a disposición de los amigos. Él dice, yo voy al Senado, tiene 84 años, yo pienso propuestas y en vez de fuerza física argumento la fuerza del espíritu. Y cuando se habla de que se acaban los placeres en la vejez, Cicerón grita, felizmente es el fin de esa peste, dice, que trae traiciones a la patria, revoluciones políticas y entrevistas con enemigos, donde domina el placer, donde domina el deseo, dice Cicerón, y la lujuria, no hay lugar para la templanza. Nadie que esté disfrutando mucho corporalmente puede pensar algo sensato, dice Cicerón, tiene razón. Lo bueno de la vejez es que no busca el placer con tanto ahínco. Hay más interés por la conversación y menos por el copete y la comida. Recuerda lo que dice Solón, dice se envejece aprendiendo cada día muchas cosas. Y finalmente el argumento de la cercanía de la muerte, dice Cicerón, el tormento de la cercanía de la muerte es un absurdo, dice en el fondo, para el viejo, porque el joven espera tener lo que el anciano ya tiene, vivir mucho. Quien debiera temer la muerte, dice, es el joven, no el viejo. En el caso de la vejez, la muerte llega con la saciedad de la vida, no como la muerte joven, que es como una llama apagada con agua, sino que aquí la muerte es una llama que se extingue. Son los jóvenes los que debieran temer la muerte, dice Cicerón. Cicerón no quisiera volver al principio si se lo ofrecieran. Dice que si lo ofrecieran volver a partir no lo haría. Y termina con la siguiente aseveración que me va a dar pie a la primera pregunta. La naturaleza tiene, como todas las cosas, dice Cicerón, un límite de existencia.
La vejez es el final de una representación teatral de cuya fatiga debemos huir una vez asumido el cansancio. La pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes, para empezar esta conversación, es, bueno, Ramón Latorre me dijo el otro día algo que me inquietó mucho, o sea, que no todas las cosas tienen escrito el fin, porque parece que hay unos árboles que no tienen incorporado, digamos, la información de la muerte y podrían vivir eternamente si es que no se les mata en el camino. Pero yo a ustedes les quería preguntar, para comenzar, si hoy día, te lo voy a partir preguntando a ti, Claudio, si hoy día el hombre puede soñar con vivir eternamente. Y esta pregunta se la voy a decir al tiro para que empecemos como la conversación. Se lo preguntaría al resto también como diciendo si sería deseable vivir eternamente. Si el hombre acaso no dejaría de serlo y se convertiría en un monstruo si viviera eternamente. Si no es parte constitutiva del hombre morir. Claro, personalmente, conociendo los avances de la ciencia, pensando en que ya probablemente no va a ser ciencia ficción, yo creo que en algún momento podría ser posible, simplemente no envejecer. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta hace muy poco la visión general del envejecimiento tenía que ver con un decaimiento natural, como que se te gastan las piezas. Usar un auto se oxida y deja de funcionar. Pero hoy sabemos que en realidad es un proceso biológico complejo que está controlado. Tenemos de alguna forma un reloj dentro nuestro que dice cuándo y cómo vamos a envejecer. Y es un campo muy nuevo en ciencia, por eso no hablamos tanto sobre esto. Hace 30 años no teníamos idea que esto podía ser posible. Es un campo muy, muy nuevo. Y de hecho, recién en el 2014, la comunidad científica logró llegar a un consenso y definir cuáles son los pilares fundamentales de la biología del envejecimiento que controla este proceso. Y lo bonito es que está presente en todas las especies, toda esta maquinaria molecular que de alguna forma nos hace envejecer, es la misma que opera en plantas, en insectos, en roedores, en primates. Entonces, claramente es parte del proceso evolutivo de las especies. Que el envejecimiento es maleable. Uno puede modificar su curso utilizando drogas, utilizando estrategias experimentales. Y hay muchos ejemplos muy bonitos con múltiples intervenciones que demuestran que esto es posible. Entonces, pensando en tu pregunta, hoy en día se han hecho estudios matemáticos y se sabe más o menos que actualmente tenemos un límite de la expectativa de vida. Es un poquito más que los 120 años. Y con los estudios experimentales que ya han resultado positivos en animales que son muy cercanos a nosotros evolutivamente, como los roedores, los monos, con drogas muy simples uno puede aumentar esto en un 15%. ¿Se fijan? Y probablemente en el futuro esto realmente quizás va a perder, vamos a poder eliminar este factor, si es que entendemos realmente por qué envejecen las células. Tú mencionabas el tema de las plantas, los alerces acá en Chile, hay árboles que están parados 4.000 años, estaban presentes antes de que se construyeran las pirámides. Y estos árboles estaban constituidos por células, por moléculas igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay diferente? Lo mismo pasa cuando pensamos en los centenarios, que son en este momento objeto de estudio en el planeta, que es el ideal, ¿no es cierto? Personas que viven más de 100 años, saludables, con sus mentes activas, y de repente se tropiezan y a la semana se mueren, ¿no es cierto? Pero lo importante, yo creo que, obviamente es un tema interesante hablar de la eternidad, pero el campo lo que busca es aumentar nuestra expectativa de salud, que es lo que todos queremos. No queremos, creo yo, hay un problema ético que es complejo de debatir y va a depender de cada cultura, ¿no es cierto? Si queremos vivir por siempre. Pero lo que queremos vivir es bien, saludable, estar felices, libre de enfermedades. Entonces, eso es lo que busca el campo. Y de hecho, este año va a ser revolucionario, porque se van a iniciar los primeros ensayos clínicos con medicamentos que buscan cambiar el curso natural del envejecimiento. ¿Y por qué? Porque el envejecimiento suena obvio, los viejos se enferman. Bien, pero ¿por qué? Yo estudio enfermedades cerebrales en mi laboratorio y desde ahí llega el envejecimiento. Estudiamos Alzheimer, Parkinson, ELA. Y lo que tienen en común todas estas enfermedades es que se desarrollan cuando envejecemos, no cuando somos niños. Entonces, ¿por qué? Entonces, hay procesos moleculares, biológicos que están fallando y en algunas personas esto se va a un extremo y termina desencadenando estas enfermedades. Entonces, lo que se piensa
en este momento es que va a haber un cambio en el paradigma de la medicina. Los gringos, me gusta la analogía que hacen, porque nosotros en este momento hablamos del sistema de salud, tenemos un sistema de salud, healthcare en inglés, pero en realidad lo que tenemos ahora es un sick care, un sistema que se encarga de los enfermos. Y cuando uno ya está enfermo, el cuerpo ya falló. Si tienes Alzheimer, Parkinson, esas neuronas ya desaparecieron y probablemente desaparecieron 10, 20 años atrás. Entonces, el cambio de paradigma es prevenir, realmente tener un sistema de salud que nos mantenga saludable. Y para eso tenemos que modificar el curso de nuestro envejecimiento, mantenerlo en esta ruta saludable y evitar que caigamos en este camino que va a desencadenar patologías. Y esto dio origen, tú me preguntaste, lo mencionaste al inicio, a un nuevo campo también que es la gerociencia, que es un concepto muy bonito que no solo abarca a los biólogos, nosotros que estudiamos moléculas, células, sino realmente muestra el problema del envejecimiento como un problema holístico que involucra todas las dimensiones del ser humano. Y los estudios de gerociencia para entender cómo envejecemos los humanos involucran sociólogos, matemáticos, economistas, biólogos, médicos. ¿Por qué? Porque están todas las variables conectadas, somos seres complejos, sociales, y esto ya es realidad, como les decía. Y probablemente, creo yo, va a cambiar la forma de hacer medicina muy pronto, muy pronto. Va a cambiar la forma de vivir. Yo partiría contestando tu pregunta. Yo creo que sí, nosotros vivimos eternamente, pero también no vivimos eternamente. Súper clara la respuesta. No vivimos eternamente porque nuestra dimensión está condenada a desaparecer en 5.000 millones de años más. El sol se va a apagar y si es que no nos mudamos a otro lado, todo como lo conocemos se va a desaparecer. Pero sí vivimos eternamente. ¿Y por qué yo creo firmemente en eso? Y no solamente lo creo, lo sé. Ocurre lo siguiente. Hace un par de meses estuvimos con mi esposa y con mi hija en Atapuerca. Atapuerca es el lugar donde se encuentran los fósiles de personas más antiguas de Europa. Y allí nos encontramos con personas, por ejemplo, Miguelón, que le han bautizado así, que vivió hace una punta de año y hoy en día resucita, por decirlo de alguna manera, en manos de los científicos, los paleoantropólogos que lo están estudiando y que forma parte de una especie nueva que nos permite aprender más de cómo fuimos y de cómo somos y de cómo vamos a seguir siendo. Yo a este Miguelón lo siento de alguna forma hasta como pariente mío, porque si yo investigo mi ADN que está en las mitocondrias, que es una maquinaria que permite la respiración dentro de las células, y me remonto a mi madre, me remonto a mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, y así sucesivamente puedo llegar hasta hace 6 millones de años. Y ese genoma se transmitió de una generación a otra y aprendió durante un montón de siglos un montón de información maravillosa que nos legó como patrimonio a todos nosotros. Fíjense que todos los americanos, europeos y asiáticos, cada uno de nosotros tiene entre un 2 y un 5% de genoma neandertal. Y estos neandertales nos heredaron al menos 3 rasgos importantes. Primero, la piel blanca, segundo, el pelo rubio y tercero, los ojos de color. Y si juntamos ese genoma que está disperso entre un montón de gente, hacemos más o menos un 30% del genoma neandertal. Esas personas habitan en nosotros. Y del mismo modo que nosotros estamos envejeciendo desde antes de que nos concibieran nuestros padres, vamos a continuar envejeciendo en nuestros hijos. Vamos a continuar envejeciendo en nuestros nietos. El envejecimiento, como muy bien tú decías, Claudio, es un proceso holístico que nos involucra no solo como individuos, sino que como sociedad, como múltiples generaciones, un proceso transgeneracional. Entonces la respuesta mía a tu pregunta es: sí, estamos llamados para vivir eternamente y no vamos a vivir eternamente, somos seres inconclusos. La respuesta no existe todavía.
Estoy en el medio, así que voy a tener que hacer algo equilibrante, ojalá. No vivimos eternamente, y eso tiene que ver desde la concepción donde nosotros entendemos la vida, porque nosotros entendemos en base no a lo que va a ocurrir o a aquello que pasó, sino que en el presente, y eso constituye nuestra manera de concebir la realidad y de vivir nuestra realidad. Efectivamente, muy prontamente las cosas van a cambiar y las vamos a ver seguramente desde otra perspectiva, basados en otro paradigma, y que podamos vivir eternamente, o sea, con una sociedad como vivimos hoy día, negacionista, ya que estamos hablando de esa palabra desde hace cuánto tiempo, de que la muerte no existe, que ojalá evitemos al máximo las enfermedades, de manera de sacarnos de la cabeza de que vamos a morir. Entonces, obviamente, la ciencia y todo el mundo trabaja, y todos nosotros en la vida trabajamos como si la muerte no existiera, como si las enfermedades no llegaran y como si el ser humano no tuviese que morir en algún momento. Entonces, obviamente la ciencia trabaja en eso, y hasta que llegue ese momento y nosotros, obviamente, vivamos eternamente como humanidad, nosotros tenemos una certeza en términos de existencia de que vamos a morir, vamos a envejecer, vamos a enfermar y vamos a morir, como don Ramón lo decía, ¿no es cierto? O sea, si hay algo que nosotros tenemos que aprender y no enfrentar, ojalá, porque todo esto se ve como algo que hay que, don Ramón decía, ¿no es cierto?, ¿cómo nos enfrentamos a la vejez? Bueno, la idea es que como el cambio climático seamos capaces de asumir, no un desastre como el cambio climático que lo hemos generado, sino una conciencia de nuestra existencia. Y no como algo que, oh, chuta, se nos vino y cómo podemos hacer para evitarlo, que es donde está trabajando claramente la ciencia. Yo lo que siento es que vivimos en una sociedad que no es capaz de asumir una realidad que es maravillosa en términos de que, no sé, para Siddhartha significó la iluminación, o sea, la conciencia de la humanidad. Y es darse cuenta que todos nosotros en algún momento vamos a enfermar, vamos a envejecer y vamos a morir. Yo encontré un científico que era increíble, brasilero tenía que ser porque era muy chucheta, muy bueno era entretenido. Él desarrolló un software en donde ponía en competencia, obviamente en el fútbol, inventó esta tesis, ya que tu pregunta, esta tesis es lo que mejor grafica, entre comillas, esta postura intermedia entre esta. Él desarrolló un software en fútbol que era un equipo que vivía eternamente, o sea que no. Y por supuesto por el otro lado, el equipo que todos los otros países que iba claramente a enfermar, envejecer y morir. Adivinen quién ganaba. Brasil. Obviamente ganaba el equipo que vivía eternamente. Pero, ¿qué es lo que pasaba con ese equipo que vivía eternamente? Por el otro lado estaba la renovación del otro equipo, que es la base de cómo nosotros culturalmente entendemos la evolución de la humanidad. ¿En qué está basada la evolución de la humanidad? ¿En el recambio, pues? Nace gente y muere otra. Y es vital para la evolución como la entendemos hoy. No estoy diciendo el día de mañana, porque obviamente ese paradigma puede cambiar.
Pero ese software comprobaba claramente que el eterno equipo, obviamente en un momento empezaba a ganar el otro equipo, porque tenía capacidad de adaptaciones nuevas, iba generando otro tipo de desarrollo y de evolución que el equipo que vivía eternamente. No. Bueno, era un juego, pero un juego científico, entretenido, Paulina, ¿no? entonces para ¿Puede dar la ser vuelta- algo entre medio? Ahora vamos a empezar esta vuelta de ti para el otro lado a partir de lo que tú decías. Entonces, No, pero tú querías otra pregunta, no, ¿o no, no? Ah, ya. no, vamos a Otra, seguir, otra. estamos conversando. Ah, ya, perfecto. ¿Y yo podría interrumpir un poco? Obvio. Pero me encantó esto del fútbol, Ah, bueno, obvio. porque además soy guanderino yo. Pero mira, el fútbol es Pero movimiento. yo no voy a hablar del software del caballero, solamente lo ponía como ejemplo. Sí, por supuesto. No lo Pero pon- agarrándome de tu ejemplo, el fútbol y los deportes son movimiento, son formas de movernos, ¿cierto? Y todos envejecemos, todos nos morimos, todos estamos sometidos al tiempo y al espacio, y también todos nos movemos. Ya, pero hay algo, por ejemplo, que está pasando en nuestra sociedad hoy día a propósito del movimiento. Cicerón era un experto, ¿no es cierto? Decía, el ímpetu y todo. Y hoy día nuestra juventud, en términos de cuerpo, se está moviendo como los que iban a la guerra antes. Se están moviendo menos. Sería un proceso natural, ¿no es cierto?, que nosotros tuviéramos un desarrollo físico, etcétera, etcétera, que hoy día nuestra sociedad no está teniendo, ¿no es cierto? Y está todo concentrado en la cabeza, ¿no es cierto? Exactamente. Y por lo tanto es muy difícil porque a la gente que llega a la tercera edad, cuarta edad, etcétera, etcétera, y todas las categorías que hay, lamentablemente los ponen a hacer ejercicios, a activarse y todo, porque en el fondo ahí está la juventud, la vitalidad, porque todos sabemos que cuando dejamos de movernos, ¿qué es lo que pasa? Ahora, eso es imposible. No, cuando dejamos de movernos, ¿qué pasa? Físicamente hablando. No, ¿qué Nos pasa? atrofiamos. Cuando uno deja de moverse, muere. Bien. Muere. O sea, es así de simple. El cuerpo muchas veces piensa y sabe más que la cabeza. El movimiento en el amplio Claro, sentido, pero, ¿cierto? pero digo, el movimiento en la vida, los chicos, nosotros vamos retardando ese movimiento cada vez más como sociedad y entonces por eso vienen las recomendaciones. Muévase, actívese, cuando tenemos una vida heavy de sedentaria, digamos. Pero quizás pensando en tu visión de estos posibles cambios sociales, porque finalmente, cuando uno habla de evolución, son dimensiones temporales súper amplias. Y Exactamente. finalmente yo creo que esto también va a ser parte de nuestra evolución, porque finalmente tú le estás dando una cierta intencionalidad a esa evolución, cuando la evolución es adaptarse al cambio que está sucediendo, independiente que sea bueno o malo, sea un retroceso, sea un avance. La evolución cierto. puede ir hacia atrás. Podríamos terminar siendo bacterias si es que eso es lo que necesitamos ser. Entonces eso es interesante, finalmente hay que incorporar a todos estos procesos, a estos cambios culturales, sociales, el hecho de que vamos a vivir cada vez más. Y esto va a cambiar completamente nuestra forma de vivir, vamos a tener que repensar todo. Pero yo Y ahí probablemente tengo una yo duda. pensaba cuando tú hablabas Yo de ahí esta tengo cosa, una duda de eso. esta cosa del equipo de fútbol, yo pensé que ibas a decir que los viejos iban a ganar. ¿Por qué? Porque hay que considerar la sabiduría. En algún momento, si esto sucede, van a haber personas mucho más sabios que otros y probablemente van a constituir una contribución tremenda a nuestra sociedad. Pensar en que eres sabio y no estás enfermo significa que sigues activo y tienes toda esta experiencia hacia atrás, tal vez de 200 años, ¿no es cierto?, en que has visto cómo ha evolucionado el mundo. Todo No, pero yo creo que lo que tú dices es verdad, siempre y cuando hayan espacio para que esa sabiduría sea parte de, por ejemplo, toma de decisiones o asesoría, estar en una segunda línea. Y hoy día, como vive nuestra sociedad, no necesariamente ocurre eso. Y lo que nosotros tenemos con la extensión de la vida es que nos hemos enfrentado al conocimiento de enfermedades que tienen que ver justamente con un deterioro, y aquí ustedes son los expertos, de un deterioro que no es necesariamente físico, sino que es mental.
Para mí una de las grandes incógnitas o la pregunta, ¿por qué? Y lo poco que hay en términos de investigación con respecto al cerebro, que lo controla todo, es cómo una enfermedad que nosotros estamos prolongando y prolongando la vida, aparecen enfermedades que te demuestran, o sea, que te enfrentan nuevamente al deterioro, a lo que Yo creo que significa yo, inevitablemente. tengo la impresión que hay una pregunta que vincula las distintas miradas, aquí se puede responder desde distintas partes. Tú como geriatra te toca recibir pacientes viejos que les pasan cosas. A ti, Paulina, te está tocando vivir un proceso de deterioro, etcétera, con una pareja. Y tú, Claudio, estás investigando cómo hacer para que de alguna manera el bienestar se prolongue, el bienestar de la vida. La pregunta, yo creo que más o menos coagula esto, es ¿hasta cuándo sería deseoso vivir? ¿Hasta cuándo tú, qué empujarías, qué es lo que tienes que empujar para que te siga interesando que la persona siga viva? ¿Qué te interesa a ti que siga sucediendo para que todavía desee que tu pareja esté? ¿Qué ves tú en un paciente cuando llega que a un cierto punto tú dices, no tengo nada más que alargar acá? Claro, pero es un debate que entra también en el ámbito erótico que no hemos tenido como sociedad. Y es complicado porque uno ve, les conté hace poco, de que en este momento se están haciendo estudios para cambiar el curso natural del envejecimiento en humanos, ya no solo en animales experimentales, pero esa pregunta no la hemos respondido y probablemente para la sociedad coreana, para la sociedad china, para los europeos, para los latinoamericanos va a ser diferente la respuesta. ¿Qué tratarías tú, qué respuesta propondrías tú? Yo pensaría en este momento en aumentar nuestra expectativa de salud. Pensar en la vida eterna, obviamente, todavía es ciencia ficción, pero si las cosas siguen como están, en algún momento, y si entendemos realmente cómo opera la biología, el envejecimiento, etcétera, vamos a poder quizás llegar a algo así. Pero el problema es que el campo ha hecho vista gorda al tema de vivir más, vivir por siempre. Entonces, lo que hacemos nosotros, los científicos, es tratar de intervenir y aumentar la expectativa de salud. Pero cuando hacemos ese experimento, el efecto en expectativa de vida también aumenta. Es bastante evidente, entonces va a suceder. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero el asunto, yo creo, es que también está sucediendo naturalmente. Es cosa de ver la historia de la humanidad. Y acá en Chile, en este momento, la expectativa de vida es 85. Y el problema principal, y ahí viene la analogía con el cambio climático que decía Ramón Latorre, es un problema más social y económico. Yo creo que en este momento tenemos que resolver ese problema, porque la población chilena está envejeciendo y muy pronto vamos a tener más viejos que niños. Eso ya es así. Las cifras se han manoseado mucho, pero es un hecho que en 30 años más un cuarto de la población va a tener sobre 60, personas que dejan de trabajar y se empiezan a enfermar. Y el problema que hemos descubierto con la gerociencia es que es realmente el factor de riesgo. Entonces, en general, lo que uno ve ahora, que es terrible lo que voy a decir, si tú cuando envejeces vas por un curso patológico, entre comillas, y por ejemplo a los 55, 60 te da hipertensión, probablemente en 2 años más te va a dar cáncer, después en 6 meses más te va a dar otra enfermedad. ¿Por qué? Porque el problema de base ya está sucediendo, que es el gatillante de todas estas patologías. Y el problema es que en este momento podemos tratar esas enfermedades, mantenernos más o menos vivos, más o menos saludables, y terminan los viejos con un bolso lleno de pastillas, y si finalmente llegas a los 85, la expectativa de vida, por lo menos el 30% de la población va a sufrir Alzheimer o demencia. Y no hay nada, no hay cura, no hay tratamientos paliativos, no hay nada. Entonces realmente ese es el problema. En Estados Unidos en este momento gastan más de 200 billones de dólares al año. El presupuesto del Medicare en salud, solo el 20% se va a Alzheimer, del total. Es una cuestión impresionante, de una enfermedad que no tiene cura, simplemente tratamientos paliativos, y ustedes saben cómo es. Probablemente muchos de ustedes han tenido a un familiar afectado por Alzheimer, alguien deja de trabajar, entra menos plata a la casa, y una enfermedad que además puede durar 10 años, es bastante devastador, y todos vamos para allá. Es como tirar una moneda 2 veces y nos va a dar Alzheimer. De aquí, 1/3 de esta sala va a sufrir Alzheimer. Es un hecho.
Entonces ese es el problema principal del envejecimiento en este momento, creo yo. Por eso neurociencia, por eso estamos acá. Porque es un problema que finalmente, lo que yo creo, siempre lo digo, en este momento con estas tasas de envejecimiento del país, con este sistema de salud y este sistema de pensiones que no está resuelto, en 30 años más vamos a perder toda esta bonanza económica, obviamente, porque se nos van a ir todos los recursos en este problema que es médicos, económico, social. Y el problema es que esas personas ya nacieron, son los que tienen 30 años ahora. Entonces el problema está instalado, está instalado. Bueno, bueno, tú lo dijiste claramente, ¿no? Que para mí, y lo veo no solamente con Augusto, sino con mi padre, que tengo una diferencia entre mi madre, que murió del mismo cáncer que hoy día tiene mi padre, con la diferencia que yo sentí que mi madre se murió a los 46 años, murió de una manera más digna que lo que está viviendo mi padre hace 10 años, en pruebas y pruebas y experimentos, y cada tratamiento que se hace más daña a tu cuerpo. Yo creo que hay un ejercicio permanente. A mí lo que no me gustaría es que la ciencia siguiera pensando y tuviera como foco eso, prolongar la vida con el foco de la eternidad. Yo creo que tu pregunta fue muy buena en ese sentido. ¿Cuál es el fin de del desarrollo, de la tarea, del propósito? Yo creo que si nosotros nos enfocáramos a eso, a asumir nuestra finitud, en la medida de poder acompañar, ayudar, mejorar lo mejorable, yo creo que, porque también tiendo a pensar en que las enfermedades tienen un sentido, tienen una razón de ser, y no en el plano esotérico, lo siento como simplemente porque por lo mismo uno dice se prolonga la vida y comienza esto. Yo lo que he aprendido con Augusto es ser capaz de, por ejemplo, de amar a una persona que el día de mañana no te va a reconocer. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que la humanidad necesita aprender, necesita vivir, necesita atravesar, ser parte de nuestra vida, de nuestros diálogos, de nuestra manera de hacer sociedad. Yo creo que el punto además Entonces, es más básico, disculpa que te interrumpa, porque no. Estamos hablando del envejecimiento, de todas estas conversaciones, pero toda la humanidad va a envejecer. Claro. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de esa etapa? En este momento, o sea, lo vemos acá, en general los viejos están apartados. Uno piensa las típicas discusiones, no sé, pues el viejo que se pone a pololear con una chiquilla, casi que genera en la familia, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? No, porque hay un problema cultural, en que no incorporamos la última etapa de nuestras vidas a nuestras vidas. A ver, José Y Luis, vivimos el día a día. Claro, es que está negada. Sí, O sea, te que hay quiero una cosa te quiero hacer una interesante. pregunta, José Luis, para apretar esto. ¿Para apretar más todavía? Sí, porque también se puede poetizar mucho y también existe la consulta y llegan los viejos a la consulta. Y yo te quería preguntar, ¿los viejos que tú sueles recibir disfrutan y aprenden de su vejez o son muchos los que se quieren morir? ¿Cuándo un viejo se quiere morir? ¿Hasta cuándo un viejo todavía quiere vivir? ¿Cuánto te toca a ti de viejos que están aprendiendo y cuánto te toca de viejos que se quieren ir? Cuando estás Buena. solo. A ver, ¿qué es un viejo? Ahí empieza la pregunta. Hoy día son los que tienen más de 60 o más de 65. En un futuro van a ser los que tienen más de 80 o 85, ¿no? O más de 100 o más de 5.000, qué sé yo. La edad en esto no importa para nada, la verdad.
Hace poco mi jefe en el Hospital Frique me decía, José Luis, ¿viste al paciente que ingresó en la cama 3.1? Sí, lo vi, jefe. ¿Qué te pareció? Me pareció que es una persona joven que está fuera de mi rango de atención. No, me dijo, el señor viejito ese que está ahí en la cama 3.1. No, jefe, es una persona que tiene 40 años. No, estás equivocado. Vamos a verlo juntos. Tenía 41 años. Pero era alcohólico, drogadicto, llevaba una vida muy mala y realmente parecía una persona mayor. Pero ahí hay que hacer un quiebre en nuestro pensamiento porque tenemos una cantidad enorme de estereotipos con relación a qué es ser mayor y qué es ser viejo y lo mezclamos con qué es envejecimiento además. El envejecimiento es un proceso que comienza desde antes que la persona se gesta y no termina nunca. Es un proceso completo. Todos estamos envejeciendo. Todos, absolutamente todos. Ahora, el constructo de viejo, propiamente tal, lo asociamos a un deterioro. Y efectivamente el envejecimiento tiene de deterioro, por supuesto, pero no solamente de deterioro. Y es cuestión de pensar en el vino, porque todo envejece. Las personas, las ideas, los movimientos sociales, los libros, las sillas, todo. Todo se deteriora y todo madura a la vez también. Pero quienes más maduramos probablemente somos los seres biológicos. Y la idea de envejecer sanamente o envejecer saludablemente es potenciar al mayor, lo más que se pueda, esa maduración en detrimento del deterioro, pero tal como decía la Pauli recién, asumiendo que ese deterioro existe y existe hoy y nos pincha nuestra realidad y debemos asumirlo como parte de esa realidad. Entonces, en la consulta, ¿qué veo yo? No veo viejos que se quieren morir. Al contrario, veo viejos que quieren vivir. No para siempre, porque saben que se van a morir en algún minuto, porque así han envejecido ellos. Veo viejos que quieren vivir. No para siempre, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Quieren vivir? No les importa mucho hasta cuándo, la verdad, pero sí quieren vivir felices. Y aquí entra otra cuestión al ruedo de nuestro diálogo, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuándo somos felices? Porque yo he visto gente que se está muriendo en medio de dolores atroces y es feliz. Porque yo se lo he preguntado y me han dicho que sí, en ese momento. Y he visto gente que vive estupendamente bien y que me ha dicho que no es feliz. ¿Qué cosas yo veo en la consulta que me hacen pensar que esa persona es feliz? Varias cosas, fíjate. La primera es que tienen personas a su alrededor que las aman. Eso es lo primero, por lejos. Personas que no son muchas. Y que no están solos. Claro, no se sienten solos. Hay gente allí. ¿Cierto? Hay Aunque personas. no vivan con alguien, pero están en redes, tienen grupos, están en contacto. Y tienen un vínculo amoroso con esa persona. No solamente como dicen ahora, un contacto. No, un vínculo. Hay una interacción profunda entre esas personas. Eso es lo primero. Lo segundo es que al menos tienen una persona con la que tienen una relación de intimidad. Y esa persona puede ser una persona física, una persona viva, o puede ser una persona muerta, puede ser su madre, su hijo, su hija, su hermano, o una imagen personal de Dios. Y lo tercero es que se sienten trascendentes. Sienten que lo que están viviendo ellos en ese momento, por algún motivo misterioso, es útil para otros, no solo para él. Que están allí por algo y no necesariamente ellos tienen la respuesta de por qué están ahí, pero tienen el convencimiento de que si es que están ahí es porque es importante. Entonces, claramente, esto me ha llevado a pensar que envejecer no es malo, que envejecer claramente tiene un lado súper positivo y absolutamente necesario, y no podemos centrarnos en el envejecimiento como un proceso exclusivamente de deterioro. Las cosas aparentemente, entre comillas, para nosotros malas hoy en día, como puede ser un Alzheimer, ¿cierto? Como puede ser una demencia por cuerpos de Lewy o algo peor, una demencia por priones. Uno dice, qué terrible sufrimiento, yo no quiero ver sufrir a esta persona y ninguno de nosotros quisiera tener esa enfermedad.
Pero en algún minuto, como Claudio nos dice, podemos tenerla. Existe no solo la posibilidad, existe la probabilidad de que la tengamos. ¿Por qué? Tal vez la pregunta la tengamos que cambiar. ¿Para qué? Porque el envejecimiento es de todos nosotros. Nuestro país, nuestro mundo está envejecido y envejeciendo. Y si hay personas enfermas, parte de nuestro tejido social, biológico, mental y espiritual y funcional, o sea, parte de nuestra intimidad está enferma. Por tanto, esa persona enferma es importante para todos y debemos estudiarla para saber cómo aliviar su dolor. Si no pudiéramos hacer eso, sería triste. Por eso es triste también pensar lo que se pensó, por ejemplo, en la Segunda Guerra, ¿cierto? Vamos a hacer una eugenesia, vamos a matar a toda esta gente porque no deberían vivir. Vamos a eliminarlos porque nos hacen gastar plata. Pero no podemos aprender lo que está pasando con nuestras especies biológicas. Hoy en día estamos perdiendo 800 especies biológicas al año, o más creo. Estamos sometidos a la 6ª extinción masiva en la historia de nuestro cosmos, de nuestra planeta. Entonces, todo es importante y tiene su lado bueno y por supuesto que también su lado más complicado. Interesante el punto. Lo voy a decantar hacia la ciencia. Porque finalmente uno siempre escucha estas cosas, ¿no es cierto? Que no sé, pues el abuelito que está rodeado de familia, que tiene más amor, quizás envejece mejor, pero ¿cómo se juntan estas capas? O sea, por eso yo creo que ha sido muy importante el nacimiento de la gerociencia como disciplina, como un campo multidisciplinario. Y de hecho, la interacción entre los sociólogos y los biólogos ha empezado a revelar que todo esto es verdad, tiene un correlato científico súper sólido. Y les voy a dar un par de ejemplos que es súper impresionante. Por ejemplo, hay estudios, abuelitos, los que cuidan a los nietos y los que no. Los separas en esos dos grupos y después analizas la probabilidad de enfermarse de esas personas. Y los puedes separar. Claramente, los abuelos que cuidan a sus hijos se enferman menos. Entonces, te fijas, el aspecto social, amoroso, espiritual, se conecta con la biología. No sabemos cómo, pero está conectado. Somos entes complejos. Lo mismo pasa, hay estudios muy lindos en Estados Unidos con las pensiones. ¿Qué tipo de trabajos tienes después de jubilar? Si es que tienes trabajo. Los que dejan de trabajar, los que siguen trabajando hasta la muerte versus los que tienen trabajos intermitentes. Los que tienen trabajo intermitente se enferman mucho menos. Entonces, de nuevo, otra variable, te fijas la actividad, etcétera. Se junta con la biología. Entonces, ¿por qué esas personas tienen menos probabilidad de que les dé cáncer, Alzheimer, etcétera? Se fijan, se está uniendo con la biología. Entonces, realmente son fenómenos conectados. O sea, son fenómenos que la ciencia se está abriendo a verlos, porque en el fondo la constatación social de justamente lo que ocurre, por ejemplo, que es muy loco en términos de cómo la sociedad, la desvalorización que hay de las personas mayores. O sea, nosotros estamos construidos, vivimos en una sociedad en donde no tiene valor ser viejo, por ejemplo, lo que tú decías, la sabiduría, el valor, no está incluido dentro. Y que tenemos sociedades que están absolutamente, piensen que hoy día es muy difícil la relación entre los jóvenes y sus padres. Entre comillas, piensen la distancia que hay entre los jóvenes y los abuelos. O sea, es una sociedad muy individualista, muy segregada. O sea, tú dices, los viejos viven apartados. Hoy día hay sistemas de vida donde tú sabes que hay departamentos solamente para jóvenes. Y eso es una tendencia, tenemos 1, 2, 3, pero van a haber muchos más, ¿me entiendes? Entonces, es cómo se construye la sociedad en base a esos paradigmas y cómo cuando está comprobado que efectivamente ese cruce es vital para el desarrollo. Claro, pero el asunto importante para nuestro país es que uno no puede simplemente inferir lo que se entendió, se descubrió analizando otros países, otras sociedades, porque donde es tan complejo depende de la cultura, depende de las relaciones, de cómo nos relacionamos. ¿Cómo vas haciendo sociedad? Hay que estudiarlo y es algo que tenemos Pero que hacer. Pero tú, Claudio, escribiste por ahí o dijiste por ahí que el año 2014, así de preciso nomás, se llegó a un consenso para definir los pilares del envejecimiento.
Claro, los pilares... ¿Cuál es este consenso que Claro, se los llegó el pilares 2014? biológicos del envejecimiento. Entonces, solo toma un aspecto de la gerociencia, entonces no quiero ser reduccionista. Sí. Pero lo importante en términos médicos, que esos consensos definen qué procesos en nuestro cuerpo tenemos que modificar para vivir más saludable, desde una perspectiva biológica. Pero dada la discusión que tenemos, es importante mostrar estos otros ejemplos, que esto está conectado con muchas capas. Y acá en Chile hay estudios epidemiológicos súper lindos, liderados por Cecilia Albala. Por ejemplo, en el campo, zonas campesinas en nuestro país, uno puede separar a la gente por grado de escolaridad, obviamente. Y después ustedes pueden correlacionar eso con la probabilidad de tener Alzheimer. Y las curvas son así. Menos años de escolaridad, más Alzheimer. ¿Por qué? Si somos genéticamente iguales, comemos la misma comida, ¿no es cierto? Tomamos la misma cantidad de vino. Se fijan, es súper importante entender este tipo de cosas porque pueden cambiar el curso de nuestro envejecimiento simplemente entendiendo cómo tenemos que modificar nuestra forma de vivir. Lo mismo se ha hecho, que es súper triste decirlo. Ustedes pueden separar la población respecto a los que tienen ISAPRE y los que tienen FONASA y analizar su probabilidad de enfermarse. Y los que tienen FONASA se enferman mucho más. A propósito, Son realidades. ¿Sabes que yo he visto mucho, bueno, estaban otras conversaciones que el énfasis está puesto, bueno, obviamente desde la ciencia, en prevenir, en evitar, en lograr cambiar las cosas, ¿no es cierto? Como desde... Y a mí lo que siempre me llama la atención de esta conversación es como que un poco también lo que he vivido, ¿no es cierto?, con Augusto, es cómo nosotros vivimos con esto. ¿Me entiendes? Porque ese tema también implica ciencia, implica sociedad, implica cultura. Yo creo que nosotros, efectivamente, un gran desafío que tenemos es cómo vivir con la gente adulta mayor, si están absolutamente separados de nuestra realidad de vida. No están incorporados a nuestro cotidiano, no forman parte de nuestra vida. Y hoy día se miran porque son un gran foco, porque ya todos se dieron cuenta que efectivamente, yo nunca en mi vida, yo he trabajado en política pública, olvídense, y en cultura, lo que nos ha costado llegar, y este tema... Teníamos metido al auge el Alzheimer, pero cambio de ministro y él estaba dentro del Alzheimer en 2 segundos, no habiendo plata, no habiendo nada, porque inmediatamente detectaron el foco, saben que es un problema, una necesidad, ¿me entienden? Pero el tema es que son parte de nuestra vida. Y eso no está enfocado con el riesgo de los que están haciendo la política pública, que van a envejecer muy pronto y que, ¿me entienden? Entonces, yo digo, ¿cómo nosotros enfrentamos el vivir con adultos mayores, el hacerlos parte y el hacerlos parte de nuestro cotidiano? Y a mí ha sido un gran aprendizaje, porque nosotros toda la vida tuvimos vidas totalmente separadas con el Augusto. El Augusto tenía su vida, yo tenía la mía, y compartimos muy poco nuestra vida, nuestras experiencias, y hoy día nosotros hacemos todo juntos, todo. Y poco a poco nos hemos ido convirtiendo casi en una persona. Y es muy bonito ese tipo de transformaciones que uno puede tener, porque, no sé, el Augusto va conmigo a propósito de un proyecto Explora al liceo, donde los chicos están creando, y yo les cuento, les digo, les presento, hoy disculpen, tengo que... Bueno, y los que son los más fascinados con la presencia del Augusto son los jóvenes. Entonces, yo creo que hay algo que la ciencia tiene que aprender, que la sociedad tiene que aprender, que es a estar en el problema, en el presente, y a descubrir, como muy bien lo decías tú, que es como, en el fondo, ver lo interdisciplinario o lo holístico,
lo integral de la vida, multidimensional de la vida, y cómo los distintos factores empiezan a interferir y a lo mejor dar otros sentidos al avance científico, no sé. Me a la dan ganas de evolución misma abrazarte, nomás. Paulina, porque resulta que esto... Mira, ¿por qué nos ocurrió esto? Porque hasta hace un tiempo reciente se envejecía, entre comillas, de una forma determinada. El viejo llegaba a los 60, se jubilaba, se infartaba y se moría. Y moría calladito y todo el mundo asumía que eso era normal por el paso de los años. Y gracias al trabajo interdisciplinar multidimensional... Pero también antes se moría en las casas de Voy uno, para allá, rodeado voy para de la allá. gente, ¿sí o Exactamente. no? Había un Tomaditos sentido de la mano. de la vida. Lamentablemente hubo un deterioro de las relaciones y el viejo pasó a olvidarse. Mira, cuando en Irak, hace el año 80, encontraron un fósil de una persona que vivió 42 años en Chanidar y se dieron cuenta que esta persona de 42 años era mucho más vieja en el sentido del deterioro que todos sus contemporáneos y que solamente había podido sobrevivir porque lo habían cuidado. Esto que tú nos comentas ahora tiene que ver con cuidar. Y a mí siempre me gusta ir al qué significan las palabras etimológicamente. Y cuidar... ¿Pero por qué cuidar? Pero- Es vivir con alguien, compartir con alguien. Sí, A mí me pero en carga el cuando me dicen sentido- yo soy cuidadora. No, no. Yo no soy cuidadora. No voy a eso. Yo soy el cuidado tiene que ver con cómo uno comparte una vida Es con vivir. alguien que no tiene tus mismas capacidades, tus mismas... Es vivir. Les Es- propongo que abramos la conversación. Yo creo que aquí hay un montón de gente que tiene Sí, yo creo, ¿no? un montón de preguntas por hacer. Hagamos preguntas, por favor, o comentarios breves para que más gente pueda hacerlo, que nadie se robe la palabra, que nadie se lleve el micrófono para la casa y de esa manera... Como nosotros. Como nosotros, y de esa manera somos más los que Los lateros. pueden participar. A ver, no O sé levanten quién... la mano y les pasamos el micrófono. A ver, espérate, vamos, mira, yo me debo en primer lugar al jefe que está pidiendo la palabra. Eso es trampa. Porque soy el capitán. No, mira, yo quiero decir algo de primera mano, ¿ah? Porque aquí le toca a los viejos hablar. Y yo personalmente creo que se ha tocado todo, pero la verdad es que me recordó una película de Kurosawa que se llama Sueños, en donde hay un funeral que es un gran carnaval, es una procesión que es bellísima, en que la gente con alegría lleva al muerto. Entonces, yo voy a ser muy corto. Para mí, la muerte no existía hasta que se tenía 65 años o más. Y de repente se te empiezan a morir al lado o tú te empiezas a sentir con menos fuerza, entonces uno se pone viejo, se empieza a sentir viejo, ¿cierto? Entonces, yo creo que dentro de esa cosa transdisciplinaria, yo creo que es fundamental en que a uno lo vayan preparando desde siempre, en que a una persona que está al lado se te va a morir, o que tú te enfermas. Entonces yo creo que es fundamental. Yo he aprendido algo, digamos, a patadas, digamos, que cuando me empezó a pasar esta llegada a la vejez para mantenerme viva, es la acción, es el trabajo. Pero también es la meditación, es encontrar, para mí en el caso del budismo ha sido fundamental, digamos, la meditación constante de lo que va a pasar y enfrentarse a eso. Yo quisiera que eso se discutiera un poquito más, me parece. Ah, qué bueno. Que no estoy... Jefe, ¿podemos, eso sí, escuchar un par más de... Perdone que... Porque aquí la democracia se impone. No sé cómo... La meditación es poner la mente en blanco, como el miren, Alzheimer. vamos a hacer una cosa. Hablen fuerte. A ver, vamos a partir allá atrás. Bien. Bueno, quiero hacer esta pregunta que igual nos surge del contexto de lo que se ha hablado en este momento. En el espacio en que nos encontramos, al borde de un desastre ecológico, al borde de un quiebre en nuestro mundo, o sea,
tenemos un plazo de 10 a 30 años para poder solucionar este problema. ¿Es tan factible vivir más o tratar de vivir indefinidamente en este contexto? ¿O solo estamos comprándonos como un pasaje para ver el fin de nuestra especie? Esa es la pregunta que... Vamos a hacer varias preguntas. Cada uno de ustedes agárrese una, más o menos sintetiza. A ver, caballero. Tome. La tiene anotada ahí, ¿ves? Si no se me olvida. Excelente. Mira, en esto de envejecer tengo experiencia. En esto de envejecer tengo experiencia. Mi nombre es Manuel, soy jubilado. Y siento que el envejecer es un desafío día a día, que hay que enfrentarlo día a día. Hay que aprender a reinventarse. Cuando uno deja de reinventarse, parece que se quitan las ganas de seguir viviendo. Y la pregunta para ustedes es, la palabra estrés no la vi en ninguna parte, nadie la mencionó. ¿Tiene alguna importancia? ¿No es importante en el tema del envejecimiento? Bien, súper. A ver. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marco Yenadel, Isa, y tengo 33 años, soy psicólogo. Y la verdad es que me gustaría saber si existe alguna relación entre el poder llegar en mejor estado y en mejor calidad de vida a una edad avanzada, por supuesto, si está relacionado ese factor con la fe, independiente si es fe cristiana, pero tiene que ver con el tema de la trascendencia. Versus las personas que a lo mejor sienten que la vida misma se acaba, termina con la muerte. Esa es la pregunta, si existe, digamos, algún tipo de Diferencia, entre comillas. Claro, exacto. A ver, demos una vuelta, tú te quedaste con el cuidado, repártanse el resto, señores. No, Termino la idea al tiro. Yo pensaba que demos una primera vuelta de Van a respuesta hacer más preguntas. y después damos otra vuelta, una vuelta más de preguntas y comentarios. Termino la idea del cuidado, Dale. que quedó inconclusa, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es redefinir un montón de cosas, entre ellas cuidar, ¿cierto? Hoy cuando uno le dicen cuidador, uno tiene una caricatura de lo que debe ser un cuidador. Cuidar vendría, porque esto es una idea, una creación incluso, del latín coitare y del latín cogitare, pensar y hacer el amor. Es decir, casi todo lo que nos constituye. Entonces, cuidar es vivir. Pero a nadie nos enseñan a vivir. Yo le digo a mi alumno algo más sencillo. ¿A usted le enseñaron a cagar o a no cagarse? Y en realidad nadie nos enseña a defecar. Y por eso llegamos con un montón de problemas defecatorios con el paso de los años que se van acumulando. A nadie le enseñan a orinar. Nos enseñan a no orinarnos. A nadie nos enseñan a ninguno de nosotros nos enseñan a hidratarnos. Nos enseñan a no sentir sed. A nadie le enseñan a nutrirse, le enseñan a no tener hambre. Por eso tenemos una cantidad de diabéticos impresionante, hipertensos impresionante, mujeres con infecciones urinarias de repetición impresionante. Entonces, vivir es cuidar. Y la clave de todo esto, en mi opinión, en mi experiencia y con las investigaciones que he hecho, está en una nueva definición de envejecimiento que implica una nueva definición de movimiento. No es solamente trasladarnos de un lugar a otro, todo está en movimiento. Nuestro pensamiento, nuestro ADN, cada una de las moléculas reparadoras de ese ADN, nuestros sistemas, etc. Entonces debemos aprender a movernos, aprender que todos los movimientos tienen que ver unos con los otros. Claudio, seamos nosotros también. Yo quería tomar el tema del estrés. El tema del estrés. Es un tema que no se tocó, pero claramente el estar estresado en ese estado de alerta acelera tu proceso de envejecimiento, el deterioro. Y en el contexto de enfermedades autoinmunes, que
son ahora muy comunes en nuestra sociedad y van en ascenso. El estrés es un factor. O sea, si tú tienes esclerosis múltiple, te dicen no te estreses, es como la primera cosa, y después tome medicina. Y de hecho, estudios más finos sobre el impacto que tiene el estrés sobre tu cerebro es súper impresionante. O sea, tu memoria, cuánto puedes memorizar, cuánto puedes acordar de tus experiencias presentes, el estrés altera esos circuitos, altera el funcionamiento de tu cerebro. Entonces, finalmente, es fundamental. Cuando uno habla de vida saludable, también uno está hablando de una vida saludable en todos sus aspectos, en buscar la armonía, finalmente. Y la armonía es como casi lo opuesto, ¿no es cierto?, del estrés, estar en ese estado de alerta. Es un punto importante. Buscar la armonía, meditar. ¿Qué pasa, Paulina, con la fe y la espiritualidad? Son dos o tres preguntas que dieron vuelta Dar en torno a sentido eso. a la vida, yo creo que quizás agarrémoslo por ese lado, porque no es la fe en sí, ¿no? Oye, pero hay unos estudios bien bonitos con relación a la fe. A la fe religiosa o a la fe de creer en la vida, de creer en uno mismo. Porque ¿qué es la Dar fe? sentido. ¿Cierto? La capacidad de creer. Hay personas que yo les pregunto, ¿usted tiene fe? No, yo no tengo fe. ¿Pero usted cree en usted mismo? Bueno, si es mí mismo, sí, bueno, tiene fe en usted mismo, al menos. La capacidad de creer es tener fe. Ahora, los estudios lo que muestran, hay un instituto en Estados Unidos que se llama el Instituto Templeton, que se dedica a investigar las relaciones entre este ámbito espiritual y el ámbito natural. Entonces lo que mostraban era que las personas que tenían una fe equilibrada llegaban a la muerte y con el proceso del morir con menos temor y más certezas. Las personas que no creían en lo absoluto llegaban de la misma manera, de forma con muy poco sufrimiento, porque habían transformado su no creencia en una especie de creencia. Y las personas que llegaban con una fe extrema, como fanática en el fondo, tenían grandes problemas y tenían mucho estrés en el sentido del sufrimiento. No me sé los nombres de los investigadores, pero es un área de investigación muy interesante. Bueno, yo no sé si pudiera responder, pero yo estaba muy conectada con don Ramón, sobre todo cuando comenzó su charla, en el sentido de que, bueno, usted ha tenido prácticas de eso a propósito de creer o no. Yo lo que siento es que yo creo en la vida y en lo que yo entiendo de nuestra existencia. Y creo que es muy diferente, por ejemplo, no tener conciencia de la muerte, así tenerla. Y a propósito de lo mismo, de vivir la vejez como un desafío o de vivirla como un cambio natural. O sea, nosotros no somos los mismos cuando somos niños, cuando somos jóvenes, a cuando somos adultos mayores. Es un cambio permanente y es muy raro que la gente diga, por ejemplo, yo no sabía lo que era el envejecimiento. Supongo que un niño dice, yo no sé lo que es la juventud. No, porque es algo a lo cual aspira, ¿no es cierto? Naturalmente uno va creciendo, va aspirando, pero hay algo social que nosotros hace como que no, como que la vejez no fuera parte de nuestro recorrido, ¿me entiendes? Y eso es muy raro, es una sociedad absolutamente enferma, que lo único que es como crecer, desarrollarse, pum, estar en la primera, pero cuando viene el envejecimiento, no, miércoles, ¿qué hacemos? Porque tenemos que evitar esto, ¿Cómo solucionamos esto? Es una cosa muy escindida, muy rara, y que no se ve hasta que, como muy bien lo dijo usted, de repente la gente dice, miércoles, si no están cayendo las bombas cerca aquí, o vivo, presencio, soy testimonio de que existe la muerte. Entonces, eso yo creo que claramente cambia la percepción, la manera de vivir, de entender el envejecimiento, porque se asume como un cambio natural en nuestra vida. Y si es natural,
como fue ser joven, como fue ser adulto. Bueno, ¿qué aprendemos de ella? Y yo creo que eso, sin lugar a duda, si es un aprendizaje individual, cómo no hacerlo social y cómo no de eso vivir de otra manera lo mejor posible, ¿no es cierto? Entonces, no sé si eso responde, pero claramente, a mi juicio, eso es lo que hay que aprender, es darse cuenta de nuestra finitud. Y yo, si algo, porque ustedes saben los 3 caminos de Buda, como bien lo dijo, ¿no es cierto? Se encontró, tuvo conciencia, existía la vejez, existía la enfermedad, existía la muerte. Y el cuarto encuentro que tiene es que descubre a alguien, ¿no es cierto?, que eran los que seguían, ¿cómo eran los que seguían adelante o los que, ¿no es cierto?, como podían seguir, seguían hacia adelante, eso es, los que seguían hacia adelante. Bueno, que era dejar todo, la vida terrenal, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son los que siguen hacia adelante? En el fondo, son los que asumen la realidad humana. No es dejar las cosas y hacerse un santo, no, es seguir adelante con los cambios que tiene la humanidad. ¿Me entiende? Y eso es lo que yo encuentro, a mi juicio, muy humildemente, encuentro que no hemos asumido los cambios. Es una pelea que damos, es un desafío, y es algo que hay que asumir como los grandes sabios, mirando la vejez como otro tiempo, otra manera de vivir la vida, que claramente no sé. Vamos a dar una vuelta más de comentarios. Le insisto, lo corto. Hubo una primera pregunta acá que yo quisiera comentarla brevísimamente. Ay, sí, la del cambio climático. Sí, porque hay una, pero porque eso es científico. Hubo una primera pregunta que tenía que ver No con sé, cuánto valdrá la pena o cuánto será prudente alargar la vida Sí. humana en un mundo que se consume. Y en el algunos no que alcanza. debieran Tiene un morir gran lo antes peligro, posible, Tiene un digamos. peligro, tiene un problema ese comentario. Es lo único que yo diría. Que eso solo lo puede determinar un tirano o lo pueden determinar algo así como el ecoterrorismo, que es decidir hasta cuándo le corresponde o no vivir al hombre, porque la No, democracia ellos se va a deberían invitar matar a que solos vivamos lo nomás. más posible. Bien, ¿para qué Ya, andar vamos a hacer una matando? repartija. Señora, partimos esta vez por la izquierda. Me llamo Luisa, soy profesora jubilada. Buenas noches. Buenas noches, Luisa. Cuando uno lee que hay pueblos que viven más de 100 años, la mayoría de las personas, y su vejentud sería gracias a la alimentación. Ese tema no lo he escuchado. La alimentación y la salud, porque hace rato que se habla de la vida saludable. Pero ¿qué estamos comiendo? Todos apurados, estamos comiendo todos químicos. Y antes no se conocía el Alzheimer al nivel que hay hoy día. Yo he tenido, en contrario de lo que dijo el joven, el señor del extremo, he tenido familiares de campo, de la parte rural de San Felipe, tienen 90 y tanto, 89, totalmente lúcidos, más lúcidos que nosotros, más rápidos que nosotros, y están vivos hoy día en el campo. La alimentación era diferente, o es diferente todavía a la ciudad. Esa es mi pregunta. Claudio, esta te quedó para ti. Sí. Señora. A ver. Espérese, vamos a partir con usted. Las dos van a hablar. Hola, buenas noches. Muy interesante la conversación. Mi nombre es Liliana, soy psicóloga, soy profesora diferencial, tengo 44 años y estoy en una etapa de puente donde los niños en el colegio me encuentran vieja y mis papás me encuentran súper joven. Me dicen que estoy en la mitad del partido de fútbol todavía, que me queda el segundo tiempo, que lo disfrute y todo. Pero concuerdo más con esa parte que con los niños, pero tiene que ver con lo que yo quiero en este momento, claro. Y me llama mucho la atención que se asocie tanto el tema de la vejez a la muerte, ¿eh? Me quedo más con lo que decía Paulina, esto de ser
como de envejecer desde la sabiduría y desde la generatividad, desde cómo lo hacemos para llegar a esta segunda línea que dices tú. Porque honestamente en este momento uno se sube a la micro y no te dan ni el asiento. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos rescatar para este cambio social? ¿Qué elementos podemos rescatar para hacer este cambio social que valoren esta etapa de generatividad tan productiva que es una persona que ha vivido tanto, que ha sobrevivido cuántas cosas, con cuántas historias, cuánto conocimiento? Y no dejarlo relegado a un que está cagada, que está viejito, que no sirve. O sea, ¿cómo hacemos este salto? ¿Qué elementos podemos rescatar para entregar a las nuevas generaciones para realmente tener un provecho de las personas que tienen más conocimiento? Esa es mi consulta. Bueno, es un gran tema. ¿No hay Señora. valor por el conocimiento? Mire, mi consulta es la siguiente. Resulta que yo tengo 77 años. Yo siempre digo, tengo 20 en mi corazón. Pero yo tengo 2 hermanas mayores, una de 13 años mayor que yo y otra de 10, y las 2 tienen Alzheimer. Hace una semana yo fui a Argentina, cuando supe lo mal que estaba una de ellas. La fui a ver y me quedé muy impresionada que en 1 año y medio que no la veía, me decía, Nancy, estoy perdiendo la memoria. Y yo le pregunto al médico que me dé algo. Y él me dice, señora, es la edad. Tiene que haber algo, me dice, para recobrar la memoria. Entonces me dijo, estoy desesperada y me trajeron a un hogar y yo no quiero estar aquí. Me quiero ir a mi casa. Para mí fue espantoso haberla visto y haberla visto de nuevo en esas condiciones. Yo llegué aquí muy triste y muy preocupada porque yo digo, yo no quiero que me dé Alzheimer, le tengo terror al ver a mis 2 hermanas. Entonces yo escuché en delante que alguien habló la palabra estrés. Yo siempre he sido muy nerviosa y siempre tuve un trabajo muy estresante. Entonces mi pregunta es la siguiente, disculpe el rodeo que di, pero yo quiero saber cómo hacerlo para no estresarse por el diario vivir, por el problema. Y en mi caso, el gran detonante es que tengo estas cosas familiares. Paulina y José Luis, yo creo que tienen algo que decir. Sí, por supuesto. Tú, bueno. Hola, buenas. Mi nombre es Ariel Álvarez, soy kinesiólogo y quería hacer un par de comentarios. Primero que todo, tal cual como bien se dijo, la muerte más que un hecho pasa a ser un concepto que se aplica a absolutamente todo en existencia, sea estrellas, movimientos sociales, sentimientos, pensamientos, lo que sea. Y siempre ahí está la misma fuerza que se contrapone a ella, que es la tensión. La tensión en una casa, la tensión en una relación humana, la tensión al auto, la tensión al pensamiento, sentimiento, eso es lo que mantiene en el tiempo las cosas lejos del envejecimiento. Ahora, también, y de hecho esto está justamente relacionado a la pregunta que hacía la señora, en el momento que uno le agrega atención a un pensamiento estresante, ese pensamiento surge en el tiempo, porque inclusive el pensamiento estresante está sometido a la muerte. Entonces, también la pregunta que hicieron acá recién, probablemente a nivel mundial el tema ecológico no va a pasar a crisis porque le estamos prestando atención. De la misma forma que el hoyo de ozono tampoco pasó a mayores porque se le prestó atención. Ese era el comentario. Vamos a hacer esta ronda de últimos comentarios para que todos nos vayamos o nos quedemos comentando con inquietudes aquí mismo y entre nosotros. ¿Quién arranca? No, yo solamente complementar a propósito del estrés, como tú habías hablado, y un poco lo que retomó. Claro, existe la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿cierto? Pero yo ligaría el estrés a el miedo. O sea, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad donde un factor fundamental de movilidad social es el miedo. Entonces, que usted esté estresada, la verdad es que no tiene nada de especial, porque todos estamos estresados. De hecho, esta conversación puede producir mucho estrés, porque estamos en el fondo hablando
de algo que, imagínense lo que gatilla, mi hermana, mi otra hermana, yo voy a tener estrés. Están hablando de que 1/3 de esta sala va a tener Alzheimer, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo? Imagínense, es una cuestión pero ya comprobado científicamente. ¿Cómo no van a tener estrés? Obvio. ¿Ah? Nosotros vivimos como humanidad enfrentados al miedo. A eso sí que estamos enfrentados permanentemente. La pulsión está de vida y de muerte, pero nuestra gran movilidad está en el miedo. Ahora, lo más bello de la humanidad es la superación del miedo. ¿Cómo? Viviendo mejor, entendiendo que la vida no es enfrentarse a las cosas, sino que enfrentarse, ver las cosas como cambios naturales, comprendiendo que la vida tiene obstáculos, y eso es lo que tiene esta edad. Esto es lo que tiene esta edad, tener la suficiente distancia, visión crítica para enfrentar las cosas, no como protagonistas. Como decía Shakespeare, mirándolo desde una distancia que nos permita reírnos, ojalá. Hay un tiempo para el drama y un tiempo para la comedia. Y la comedia no es un jajajeo, no es una tontera. Es justamente tener la distancia para apreciar la vida sin miedo, sin el terror que tiene el drama. Entonces, yo creo que no hemos hablado aquí, pero el estrés es el miedo. Y nuestra sociedad está llena de miedo. Operamos en base al miedo. Entonces, creo que es algo que hay que trabajar nomás. Eso complementando lo que tú decías a propósito del estrés. Yo tomo una pregunta sobre la dieta, la nutrición. Un buen punto. Porque probablemente hace poco salieron varios reportajes en las noticias, de la televisión, sobre las dietas mediterráneas, ¿no es cierto? Que viven mucho más y más saludables. Pero tiene que ver en general con la dieta y también del estilo de vida finalmente, ¿no? Estar tranquilo, dormir siesta, comer bien, no comer tanto. Pero lo interesante es que, en términos científicos, la primera intervención que se demostró que puede cambiar el curso del envejecimiento fue modificar la dieta en animales tan cercanos como los monos. Y los estudios son súper impresionantes. Entonces lo que hicieron fue simplemente cambiar la ingesta calórica. ¿Cuánta comida come ese mono? Comida normal, no excesiva, la comida normal que siempre le daban, o darle mucho menos, nada más. Y esperar 30 años. Y a los 30 años, los monos que comían normal, el 20% seguía vivo. Y los que comieron poquito, el 60%. Pero tú ves las fotos de esos animales, los monos que comían menos se veían con actitud. Su pelaje brillaba, estaban bien. Entonces se sabe que el comer en exceso nos envejece más rápido. Entonces ya saben cuál es el antídoto. Cierra la boca. Mono de ¿Cómo está mierda. el mundo? ¿Cuál es la enfermedad Claro. del mundo? Pero- no la desnutrición. Pero lo divertido es que esto se publicó hace muchos años. Y yo voy a los congresos, a los meetings internacionales de envejecimiento. Entonces hay científicos que siguen esto y comen poco, no comen. La otra posibilidad es hacer dieta, lo que se llama intermitente, que un día comes, el otro día no. Comes, no comes. Imagínense el sufrimiento ahí con la guata. Y esos científicos uno los ve y se ven horribles, así viejos, flacos, canosos, porque les falta algo, probablemente el placer, ¿no es cierto? Entonces después los estudios más complejos, más recientes, mostraron de que en realidad estas intervenciones funcionan para ciertas personas o para ciertos animales y no para otros. El factor genético, etc. Entonces probablemente para algunos de nosotros eso va a funcionar. Para otros quizás nos va a empeorar, pero esa es la futura frontera del envejecimiento. Entonces lo que se está buscando ahora es hacer lo mismo porque obviamente nos gusta comer. No vamos a dejar de comer para vivir más. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Una píldora que haga lo mismo, ¿no es cierto? y esa píldora se descubrió acá en Chile, en Isla de Pascua, que es la rapamicina, que es la droga que ha logrado cambiar el curso del envejecimiento en mayor medida en animales. Simplemente a los pellets del ratón les ponen un poquito de rapamicina y viven mucho más y más saludables. ¿Por qué? Porque tienen los efectos moleculares en la célula de no comer. ¿Se fijan?
Y eso genera, gatilla procesos de autolimpieza de las células, etc. Entonces, muy buena la pregunta, porque no tuve tiempo de mencionarlo, pero esa fue la primera demostración de que el envejecimiento es modificable. Simplemente cerrando la boca. Yo quisiera abocarme a la interesante pregunta relacionada con qué vamos a hacer, en el fondo, para poder envejecer, para poder vivir mejor. Mi abuelo decía, lo sabido por sabido se calla y por callado se olvida. Y creo que lo que debemos hacer es cambiar nuestras definiciones de las cosas, recordarlas en su esencia y en su intimidad. Primero, envejecer no es deteriorarse. Envejecer es vivir. Y puede uno vivir muy bien o puede vivir muy mal, ¿cierto? Hipócrates decía, la enfermedad es al hombre. Cada uno se enferma según cómo vivió. Entonces, lo primero, envejecer es un proceso que tiene de maduración y que tiene de deterioro. Por lo tanto, llegar a viejo no significa llegar enfermo, para nada. Segundo, el estrés no necesariamente es algo malo. El estrés es sufrimiento. Y el sufrimiento nos mantiene vivos y también es inherente a la vida. Aceptémoslo, vivámoslo y aprendamos a disfrutar. Y lo tercero, que yo creo que hay algo que nos tiene muy mal a todos, es que en algún minuto los romanos cambiaron el sentido del ocio. El ocio griego era el momento que se daba a una persona para rehacerse, para decidir algo, para meditar, para encontrarse consigo mismo, para encontrar ese justo medio. Ese era el ocio griego. Y los romanos lo cambiaron y dijeron, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es producir. El tiempo es dinero. Y esa es una frase maldita. El tiempo no es dinero, el tiempo es vida. Entonces, transformaron el ocio en negocio, la negación del ocio. Entonces, para vivir mejor, para envejecer mejor, para llegar a la edad que sea que lleguemos, felices y contentos, no estresándonos en demasía, no sufriendo en demasía, disfrutando nuestra vida, recordemos la intimidad de las cosas, la intimidad de nuestra vida. Y un muy pequeño acápite, muy geriátrico y médico, por cierto, con relación a las demencias. La demencia no es una sola. Demencia significa sin mente. ¿Qué cosa más terrible? Hoy en día hablamos de trastornos neurocognitivos mayores. Puede sonar muy cliché, pero ya no hablamos tanto de demencia. Y es un síndrome, es decir, un conjunto de causas que llevan a algunas manifestaciones, algunos signos, algunos síntomas en particular. La demencia de Alzheimer fue la primera en ser descrita, por eso es la más conocida, la más diagnosticada y por lo mismo la más frecuente. Pero existen un montón de otras demencias, la gran mayoría de las cuales son prevenibles. Por lo tanto, es muy importante, lo antes que sea posible, ponerse en manos de especialistas. No es el tiempo el que pasa por nosotros. Somos nosotros los que pasamos por el tiempo y lo modificamos a nuestro gusto y pinta, a veces sin darnos mucha cuenta. Por lo tanto, esto de la edad, de la sopita de carné, es una falacia. Entonces, y las falacias las desenmascara la ciencia y las desenmascara el arte. Por eso, a pesar de que aparentemente muchas cosas en la vida de hoy están atomizadas, enfrentadas o separadas, no debemos olvidar nunca que el conocimiento es uno solo, porque somos humanos todos, solamente que lo separamos para poder llegar a él y comprenderlo mejor. Y eso nos hace más eternos, más holísticos y más felices. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos podemos quedar aquí tranquilos un rato sabiendo que un tercio va a tener Alzheimer y que todos nos vamos a morir. De manera que podemos irnos a tomar un vino viejo para curarnos de nuevo y olvidarnos un rato de todo esto. Y les voy a regalar este libro que es del Instituto de Neurociencia.
Claudio, Paulina, José Luis, muchas gracias.